En el aposento alto, nuestro lugar preparado junto a Yahshua, desde América del Sur, compartiendo Emet para que Yahshua HaMashiach sea conocido por todos. Cuando la estafa se convierte en un estilo de vida. La palabra estafa viene del italiano estafa, que significa estribo. Originalmente, estafa o estafar significaba pedir algo prestado sin la intención de devolverlo. Antiguamente, la estafa era el cuento que le echaban a uno para pedirle prestado su caballo, es decir, subirse al estribo y no devolverlo nunca más. Este pecado se ha vuelto cultural. La historia de la humanidad está llena de fraudes y estafas. Las noticias siguen encabezando sus titulares e informando con lujo de detalles la asombrosa ingeniería con que los seres humanos defraudan y estafan por placer. Las escrituras dicen que dentro de las personas que no entrarán en el reino de Yahweh están los estafadores. ¿No saben que los injustos no tendrán parte en el reino de Yahweh? No se engañen a sí mismos. Las personas que tienen sexo antes del matrimonio, los que adoran ídolos, los afeminados y homosexuales, los que roban, los avaros, los que se emborrachan, los que asaltan con lenguaje despreciativo, los que estafan, no tendrán parte en el reino de Yahweh. Algunos de ustedes hacían estas cosas, pero ya han sido lavados, han sido apartados para Yahweh, han llegado a ser contados como justos por medio del poder del Adón Yahshua HaMashiach y del Ruach HaKodesh. Corintillín Aleph, 1 Corintios 6, 9 al 11. La estafa es premeditada. Para estafar hay que embaucar y para embaucar hay que mentir o manipular sutilmente una verdad. Y quien miente ya maquinó en sus pensamientos las acciones necesarias para lograr algún beneficio de alguien. En el antiguo pacto hay mucho material que pudiésemos utilizar para describir esta forma de perversión. Existen incluso dentro de las mismas familias de sangre y dentro de las familias de la emuná. Sin embargo, los que estafan y defraudan no heredarán el reino de Yahweh. Yahweh mismo instruye a Moshe al respecto. Después de darle la Torá para legislar sobre un pueblo rebelde y adicto a la estafa, en toda clase de fraude, ya se trate de buey, asno, oveja, vestido o cualquier cosa perdida, cuando alguien diga esto es mío, la causa de ambos vendrá ante los jueces, y aquel a quien los jueces condenen pagará el doble a su prójimo. Esto lo conseguimos en Shemot, Éxodo 22:9. Yahweh dijo a Moshe: si alguno peca y actúa perversamente contra Yahweh por tratar falsamente con su vecino referente a un depósito o prenda confiada a él, por robarle a él, por extorsionarlo o por tratar falsamente referente al objeto perdido que él ha encontrado, o por jurar una mentira, si una persona comete alguno de estos pecados, entonces, si él pecó y es culpable, él restaurará lo que fuera que él robó u obtuvo por extorsión, o lo que fuera que fue depositado con él, o el objeto perdido que él encontró, o cualquier cosa por la cual haya jurado falsamente. Él lo restaurará por completo, además una quinta parte adicional. Él lo restaurará a la persona que es dueña de ello, en el día que él presente su ofrenda de Shalom. Wayikra, Levíticos 6, 1 al 4.
La situación se había extendido de tal manera que el mismo Yahweh tuvo que recordarles que quienes pecan contra el prójimo estarían pecando contra él. Inclusive en los acuerdos nupciales se transgredían costumbres de la época, cambiando la dote de la prometida o una prometida por otra. David clamó a Yahweh: ¿por qué, Yahweh, estás tan alejado? ¿Por qué nos pasas por alto en tiempos de necesidad, en aflicción? Mientras los perversos actúan arrogantemente, el pobre es perseguido con vehemencia. Los perversos se entrampan en el consejo astuto que ellos idean, porque el pecador se alaba así por los deseos de su corazón. El injusto se bendice a sí mismo. El pecador ha provocado a Yahweh de acuerdo a la abundancia de su orgullo. Él no lo busca. Elohim no está delante de él. Sus caminos son profanos todo el tiempo. Tus juicios son removidos de delante de él. Él obtendrá dominio sobre todos sus enemigos. En su corazón piensa: yo nunca seré removido, sin mal de generación en generación. Cuya boca está llena de maldiciones, amargura y fraude. Debajo de su lengua hay engaño y dolor. Tehilín, Salmo 10, 1 al 7. El salmista analiza la situación de la sociedad de su época y la describe como que había visto violencia y rencilla en la ciudad. La maldad estaba en medio de ella y el fraude y el engaño no se apartaban de sus plazas. Cansado de luchar contra los perversos y estafadores, el rey hace un voto delante de Yahweh y decide: ninguna persona orgullosa puede habitar en mi casa. Ningún mentiroso puede ser mi consejero. Tehilín, Salmo 101:7. Esta palabra anticipa lo que Yahweh haría con los injustos no arrepentidos. Ninguno de ellos habitará en su casa. Quedarán eternamente fuera de ella. La besora de Yahshua es clara con respecto a la infidelidad. Él enseñaba a sus discípulos o talmidín, y algunos fariseos lo escuchaban, no con buenas intenciones. Así lo narra el médico y talmidín Lucas. Dice: hablando con los talmidín, Yahshua dijo: había un hombre rico quien empleó a un mayordomo, y éste fue acusado de malgastar sus riquezas. Por lo tanto lo llamó y le preguntó: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Presenta tus cuentas, porque ya no podrás ser mi mayordomo. ¿Qué haré?, se dijo el hombre a sí mismo. Mi amo me está echando y no soy lo suficientemente fuerte para cavar zanjas y me avergüenza mendigar. Ya sé lo que haré, algo que hará que la gente me reciba en sus casas después que pierda mi trabajo aquí. De modo que, después de citar a los deudores de su amo, le dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? 800 galones de aceite de oliva, respondió. Te devuelvo tu cuenta, le dijo. Ahora deprisa, siéntate y escribe una por 400. Al próximo le dijo: ¿y tú cuánto le debes? 1000 efas de trigo, le respondió. Toma tu cuenta y escribe una por 800. Y el amo de este mayordomo deshonesto le aplaudió por actuar tan astutamente. Porque los mundanos tienen más astucia que los que han llegado a la luz en el trato con sus semejantes. Ahora bien, lo que les digo a ustedes es esto: usen las riquezas mundanas y hagan amistades para ustedes mismos, para que cuando se acaben sean recibidos en el lugar eterno. El que es confiable en los asuntos pequeños será confiable en asuntos grandes, y el que es deshonesto en asuntos pequeños es también deshonesto en asuntos grandes. Esto lo encontramos en Lucas 16. Una primera lectura de esta parábola pareciera mostrar a Yahshua celebrando la astucia del mayordomo infiel, como si estuviese aprobando el fraude que cometió.
Está claro que el mayordomo se aprovechó de su amo, deshizo los contratos con los deudores, los eliminó y redujo de manera drástica su deuda. Un juez diría que hay duplicidad de crimen. Tanto el mayordomo como los deudores se aprovecharon del dueño que había confiado en la fidelidad de su mayordomo. Yeshua no aprueba lo que hicieron los actores de la parábola. Trata de malo al mayordomo, pero resalta su astucia. Ese hombre vio negro su futuro para no quedarse sin trabajo. Se apresura para aprovechar la circunstancia y tener una clientela en el futuro. Por el contrario, Yeshua está advirtiéndoles que los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de luz, quienes no tienen comunión con el Abba Kadosh. Ellos harán lo necesario para asegurar su futuro. Así eso implique robar, malponer a otro, hablar mal. Harán lo necesario para asegurarlo. Pero los creyentes vivimos en Shalom, sabiendo que Él tiene control de todas las cosas y es quien se encarga de abrir y cerrar puertas a nuestro favor. También debemos tocar el punto de los estafadores emocionales, el cual es un concepto mucho más profundo y complejo, en el cual se refiere a la manipulación de las acciones de las personas, muchas de ellas vulnerables, tanto emocional como psicológicamente, en el que existe siempre engaño y abuso de confianza. Los estafadores emocionales dan señales claras para que puedas reconocerlos. Siempre se amparan en la misma actitud o discurso, y en la mayoría de los casos no habrá concordancia entre lo que dice y lo que hace. Sin importar cuán buenos nos podamos sentir o cuán inocentes, nuestras acciones dicen lo que somos realmente. El estafador está en el mismo ruash al momento de hacer la transacción con el estafado. Por lo tanto, pudiera haber alguna complicidad con el estafado. Las escrituras dicen: los prudentes ven el problema venir y se esconden, los ingenuos siguen y reciben el daño. Mishlei, Proverbios 22:3. Es preciso saber en qué lado o postura nos encontramos, para así poder desechar todo ego innecesario y prestar más atención a lo que las personas realmente son, y no a la máscara que los demás nos muestran, sobre todo en la era de las redes sociales, donde se puede vender la imagen que se desea dar. Shalom Ubrahot, paz y bendiciones para todos.